Hola queridos amigos, soy Diego Cifuentes, sacerdote que llegué hace 2 meses acá a la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Eh, Estoy acompañando la comunidad de San Francisco de Asís y justamente hablando sobre los santos y el proceso de santidad que ellos tienen, que quería hablarles de este santo, de San Francisco de Asís, un santo que no solamente lo elegí porque me toca acompañar a la comunidad de San Francisco, sino que también alguien que ha estado presente en mi vida, que es un santo que me interpela, que me gusta mucho y que lo encuentro como un ejemplo bonito para vivir este camino de encuentro con el Señor. Y antes de comenzar como esta historia de San Francisco, quería como quizás preguntar, o que nos preguntásemos cada uno de nosotros, ¿a qué anhela nuestro corazón? ¿Qué es la felicidad para cada uno de nosotros? Y la felicidad para Francisco de Asís, Francisco Bernardone, antes llamado, la felicidad en un primer momento, siendo él hijo de un rico mercader de esta ciudad de Asís, era la buena vida, la fiesta, el pasarlo bien y también como la gloria. En aquella época, estamos hablando ahí a finales del siglo XII, principios del siglo XIII, eh, la gloria está en la caballería, en estar con una bonita armadura, en haber ganado y vanagloriarse de haber ganado alguna batalla, de haber peleado por su ciudad. Hay que entender que en ese tiempo, en lo que ahora llamamos Italia, cada una de las ciudades era como un pequeño estado y peleaban las unas con los otros. Y justamente Francisco no estaba lejos de eso, sino que gustaba de eso, de poder algún día tener la gloria de haber ganado alguna batalla. Y su felicidad pasaba en eso, pasaba en esa gloria que muchas veces el mundo nos ofrece. Y justamente yo creo que la felicidad para cada uno de nosotros tiene que ver como con el poner el corazón en algo, como prenderlo y poner como si esto es como mi oferta, lo pongo en algo y en eso trato de buscar la felicidad. Y creo yo que justamente el proceso de conversión de San Francisco tiene que ver con que él puso su corazón en algo y después se dio cuenta que el corazón había que dejarlo en Dios, pero con un camino muy particular. Como les decía, Francisco era un aficionado de la caballería. Y justamente su pueblo, su ciudad, Asís, entró en guerra con otro que se llama Perusa. Y en esa guerra, en esas batallas, Francisco va a luchar y a lo contrario de lo que él tenía pensado, pierden y es hecho prisionero por los ciudadanos de Perusa. Ahí se queda un buen tiempo en prisión y justamente es un tiempo para poder como desvanecer esta gloria, este anhelo al cual él había puesto el corazón y encontrarse con algo que no le es grato, que es su propia fragilidad. Francisco también enferma en ese tiempo, él era de una contextura más bien frágil y entre la enfermedad y el estar prisionero, sin esa gloria y esas cosas que buscaba, se da cuenta que lo que él había buscado no le hace bien. Una vez que lo liberan, vuelve así, pero vuelve distinto, vuelve cambiado. Y en ese tiempo, después de su liberación, él empieza a contemplar su realidad y la realidad de todo lo que lo rodea de una manera distinta. Comienza a ver la belleza de la naturaleza, a ver, así es una ciudad muy linda, situada como a las faldas de un monte, y también ver la realidad más dolorosa de su ciudad, que es los pobres. En un principio, quizás para muchos de su época y también de nuestra época actual, uno podría pensar que los ricos son los que salvan a los pobres, los que les dan de comer. Y la verdad es que Francisco así se da cuenta de lo contrario. Los pobres no son un objeto de compasión, de hecho no son un objeto, sino que empieza a ver a los pobres en su ser persona, en lo que ellos regalan y nos regalan a cada uno de nosotros. Mirar a los pobres en su paciencia, en su docilidad, la esperanza que muchas veces tienen puesta en el futuro, en el poder subsistir, en la valentía y el coraje que muchas veces tantos que sin tener nada pueden también entregar y regalar vida.
la pobreza, Francisco no la ve simplemente como una carestía de algo, sino que se da cuenta que en el desprendimiento él puede también encontrar un camino. Bueno, Francisco, al darse cuenta de los pobres, tanto es así que empieza con mucha generosidad a regalar lo que tiene y lo que no tiene. Es decir, le empieza a robar a su papá. Empieza a robar también, como a este rico mercader de tela. Y su familia cree que se ha vuelto loco. Y en un momento, sí, muy particular de su historia, de su vida, Francisco, bueno, el papá de Francisco lo lleva al obispo para que le diga que pare y que se dé cuenta y que vuelva a entrar en razón de que lo que él está haciendo, siendo que es algo muy generoso de su parte, no es lo prudente, sino que lo invita como a que vuelva a su normalidad, comillas. Y ante eso, Francisco de Asís dice, bueno, ya no soy hijo de Pietro Bernardone, su papá, yo soy hijo de Dios ahora. Y se desnuda, se saca todo lo que él tiene, se lo entrega a su padre y se abandona a Dios. En ese sentido, Francisco descubre y empieza a descubrir en la pobreza, en el estar desprendido de todo, un camino para encontrarse con ese Dios que lo libera, que lo saca de sí y que lo libera de todas esas cosas que antes lo ataban, de esa felicidad que estaba puesta en la gloria, para encontrar una felicidad que va mucho más allá, que una felicidad del saberse que nada lo detiene al encuentro con el Señor. En ese sentido, la pobreza es para Francisco no solamente un camino de, de libertad, sino que un camino que sin duda lo va a encontrar con el Señor. Y en ese sentido hay que entender que la pobreza no es algo romántico, algo como que uno lo pasa bien y está desprendido y libre de todo. Cuando uno pasa frío y sufre el frío. Cuando pasa hambre, lo mismo. Uno sufre el hambre. Pero en ese camino de sufrimiento, él se da cuenta de que hay muchas cosas que nos alejan del encuentro con el Señor y que justamente la pobreza, el desprenderse, nos pone como con el corazón abierto, sin tantas barreras, para ir al encuentro de este Dios que también se hizo pobre, para ir al encuentro de todos nosotros. En ese sentido, Francisco, liberado, por así decirlo, de todo lo que lo ataba, de su historia, de su vida, se va a vivir como ermitaño a una iglesia que está a medio de destruir, que es la iglesia de San Damián. En ella hay un crucifijo y en un día de oración él tiene la conciencia y la certeza de que el crucifijo le habla y le dice, Francisco, repara mi iglesia. Eso lo hace ir y volver a Asís, no a mendigar comida, sino que a mendigar piedras para reparar esta iglesia. Y asimismo, también la gente de Asís va descubriendo en él un hombre que no solamente, que bueno, muchos lo tildan de loco, pero no solamente un hombre que como que se llama, que trató como que vive como loco en una ermita, sino que también va descubriendo que hay una transformación en él, que una alegría que irradia a pesar de su pobreza, que también es muy atrayente a los demás. Eh, Justamente eso hace que hay mucha gente que se interese no solamente por la locura de este hombre, sino por tratar de vivir una vida feliz y plena, aún sabiendo que no tenía nada como que asegurase esa vida. Y mucha gente, un grupo al principio pequeño de personas, se sienten atraídos por su vida y comienzan a vivir una vida en comunidad y comienzan a hacer una vida juntos, de oración, de desprendimiento de todo, para dejarse abrir y tocar por el Señor y que Él vaya justamente llenando su vida con su amor y también con lo que les va regalando el día a día. Es conocido ese pasaje del Evangelio que el Señor nos invita a poder vivir como los lirios del campo, los aves del cielo, que no se preocupan ni velar ni tejer, pero que son más vestidos, son mejor vestidos que Salomón. Y justamente desde esa conciencia, San Francisco comienza a descubrir en el Evangelio como la regla de su vida. Y la regla que
también quiere regalarle a esta pequeña comunidad que él va forjando. Justamente este evangelio lo hace también poder anunciar a Jesús, no solamente así, sino que también a distintos lugares. Y así la pequeña comunidad va creciendo. Justamente creo que parte de la conversión que él tiene también es a descubrir que el evangelio el evangelio es un camino real, un camino de desprendimiento real, pero como Dios lo hace, es decir, él se da cuenta y comienza a vivir en su propia vida que Dios no es un Dios que esté arriba en el cielo y que nos traiga el Evangelio como algo así que nosotros tenemos que seguir en el sentido de como de una serie de reglas, como lo fue el Antiguo Testamento, como al menos mucha gente lo trató de vivir el Antiguo Testamento en la época de Jesús, sino que Dios se hace pobre, se hace niño, se hace frágil para ir al encuentro de todos nosotros, para que cada uno de nosotros no ponga barreras a eso, sino que en un Dios hecho pobre también vaya el Señor tocando nuestros corazones. Y eso es justamente el camino de conversión de San Francisco. Él se va dando cuenta de que las pequeñas y simples cosas son presencia de Dios para cada uno de nosotros. Y en ese sentido, él descubre en las criaturas también la manifestación de la alegría de Dios. Parte de la espiritualidad franciscana pasa por lo que ahora llamaríamos la ecología, que justamente es descubrir en las pequeñas criaturas una mirada de Dios que nos va enriqueciendo y nos va tocando. Y que muchas veces también nos confronta por cómo tocamos y miramos nuestra naturaleza. Porque muchas veces la hemos depredado y nos hemos transformado en nosotros, hombres y mujeres, más en dueños de la creación que en sus servidores y parte de ella. Justamente el Papa Francisco, con la encíclica Laudato Si, nos vuelve a renovar esa realidad. Es justamente vivir en comunión con todas las criaturas y no tanto como dueño de ellas y a las cuales yo les saco provecho. Parte también del proceso de conversión es el encuentro con la mujer. Hay una mujer que es clave en la vida de San Francisco, que es Santa Clara de Asís. Una mujer que fuerte de aquella época, una mujer que viene de una familia noble, que viene de también un círculo muy parecido al de él, y que también se encanta con la vida de Francisco y descubre en la pobreza un camino para una alegría plena. Y justamente esa alegría plena es que lo hace también unirse a esta comunidad y fundar la comunidad de las Clarisas, que vive la misma regla franciscana, esta regla que quiere vivir el Evangelio a plenitud. Hay que entender que Francisco es un adelantado, comillas, adelantado para su época en el sentido que también encuentra como en Clara una hermana con la cual puede vivir también a la par el Evangelio y lo puede vivir a plenitud. Eh, no es que Francisco esté por encima de la mujer ni de Clara, sino que justamente en esta fraternidad entre estos dos hermanos, Clara y Francisco, se da como que él descubre también la riqueza de la mujer, algo también como transgresor para aquella época. Otra realidad y del proceso de conversión de Francisco es que, bueno, Francisco quiere también la aprobación de la iglesia, siendo que la iglesia en aquella época pasaba, y quizás también todavía lo seguimos viviendo, como una iglesia que es santa y pecadora a la vez. Una iglesia que ha tratado de transmitir al Señor, a Jesús, pero que muchas veces se ve ocultada y se ve como traicionada por un anhelo de riqueza, un anhelo de poder, un anhelo de encontrarse con los poderes y ponerse a la par de los poderes de este mundo. Y justamente yo creo que el camino de Francisco en su pobreza es también amar a esta iglesia. Una iglesia que quiere ser rica y que de repente se ve como perdida en la búsqueda del poder, pero aún así, en su pobreza Francisco aprende a no juzgarla, aprende a ser misericordioso con ella, y misericordioso significa el poder decir y condenar eh, cosas que no le gusten, pero no juzgar, porque Dios es el que juzga en primer lugar, y poder amarla sobre todas las cosas. Había en la época de Francisco también muchas personas que trataban de buscar una iglesia pobre, pero se ponían en contra de ella. Y la gracia de Francisco y el proceso de conversión que él también hace,
es poder amar también esa fealdad, esa pobreza de la iglesia, pero esa pobreza mala, que está como enchapada en oro, enchapada en búsquedas de poder, en búsquedas de gloria. Como les decía, San Francisco es un signo para cada uno de nosotros y que como signo también nos cuestiona y que nos hace mirar también nuestra propia vida, pero no juzgando para que el otro cambie, sino para yo cambiar, para yo transformarme también en un pobre como él, pero no en un pobre que tiene como la choreza de ser pobre, como cuestionando la riqueza o la búsqueda de poder, sino en para tratar de transformar a través de la no violencia los corazones de otros. Y creo que esa es otra característica de Francisco, es el hecho de que él no ocupa eh, el imponer, la violencia, el ponerme por encima del otro para lograr la conversión de los demás, sino que él se pone desde los últimos para poder así poder levantar a todos los que a él se le han confiado hacia el encuentro con el Señor. Es algo que cuesta sin duda, es algo que personalmente a mí me cuesta el poder no juzgar, pero creo que esta mirada de misericordia que nos invita Francisco es algo que nos puede ayudar a la vida. Como les decía, la pobreza no es algo romántico solamente, sino que Francisco también pasa por una noche oscura, por un dolor profundo del alma, y es que también, una vez que su comunidad crece, su propia comunidad, a lo que le había entregado su día, va traicionando, y él siente que va traicionando eh, esta como responsabilidad, este como casarse con la pobreza. Y él se va dando cuenta que su propia comunidad como que va dejando de lado el Evangelio para buscar como cosas más prudentes. Eh, y eso es un dolor profundo en el alma de él. Aún en ese dolor, él se ve unido a Jesús y unido en la cruz, a este Jesús a quien tanto ama. No solamente lo ve en lo glorioso y en la alegría que él transmite, sino que él comparte también con él esa cruz, y esa cruz que también lo va haciendo cada vez más, o sea, cada vez más parecido a ese Jesús a quien tanto ama. Parte de la vida de San Francisco es que él recibe estigmas, o sea, recibe las llagas de Jesús en la cruz. Y es un signo de también de esa unión tan profunda en que él no le hace el quite al dolor, pero tampoco le hace quite al amor, que muchas veces el dolor como que tapa, como que oculta y que no deja ver. San Francisco, al igual que Jesús, es un hombre que ama profundamente, aún en el dolor más profundo, y es el dolor de saber que su propia comunidad también se está alejando de lo que él quiso regalar. Justamente uno de los más bonitos himnos que él hace es el cántico a las criaturas, donde alaba al sol, al fuego, la hermana agua, y todo va siendo para él hermanos. Pero quizás lo que más le cuesta, y es el último proceso de conversión que él tiene, es la hermana muerte, que es no solamente el pasar de este mundo al cielo, sino el desprenderse de todo, incluso de su propia historia, de sus esfuerzos, para poder entregarse al Señor, que Él le regala la vida. Queridos amigos, quiero terminar antes de como poder, como para terminar, quizás volver a esta misma pregunta, ¿qué es la felicidad? Y quizás la felicidad para Francisco así es una oración que parece que no está atribuida a él, pero que sí habla mucho de él, porque este es el camino de felicidad que él hizo. Y quería como justamente terminar con esta oración como una oración de encuentro con el Señor y también con el encuentro con su figura, para que nos sepamos siempre más unidos al Señor. Y dice así: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio ponga yo amor, que donde haya ofensa ponga yo perdón, que donde haya discordia ponga yo unión, que yo donde haya error ponga yo verdad, que donde haya duda ponga yo fe, que donde haya desesperación ponga yo esperanza, que donde haya tinieblas ponga yo luz, donde haya tristeza ponga yo alegría,
Oh Maestro, que no busquéis tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado, y muriendo como se resucita a la vida eterna. Queridos amigos, me despido con el saludo de San Francisco, paz y bien, y que tengan un bendecido día.